Salmo 65 con el título La cosecha del segundo éxodo. Al músico principal, Salmo Cántico de David. Lemenatseach, y ya a estas alturas ya tienen que tener muy claro qué significa Lemenatseach, que se traduce al español como al músico principal. Es una referencia al director de la alabanza de levitas ahí en el templo en Jerusalén, que habría de tocar todos los salmos, todas las alabanzas del rey David, pero a nivel de los últimos tiempos, a nivel del clímax de la redención, pues el que ha vencido, Lemenatseach también significa el que venciere, pues aquel que va a dirigir las alabanzas de todo Israel cuando se cumpla el segundo éxodo. Así que al músico principal, a Yeshua, aquel que ha sacado nuestra alabanza, nuestra adoración de lo más profundo de nuestro corazón, y es un salmo de su padre, de David, Salmo Cántico de David. Y también ya hemos analizado esta palabra que se traduce como salmo, que es la palabra mismor, que tiene que ver con una poesía que se hace, y luego viene la palabra cántico, que se traduce a la palabra shir, que es la letra de la canción de David. Así que David compone la letra y compone la música de esta canción, y esta canción, esta letra, esta música que compone el rey David, la compone en el contexto, según algunos comentaristas, del segundo libro de Samuel, capítulo 21. Así que vámonos al contexto de este salmo, segundo libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a ver cuál es el contexto en el que el rey David escribe este salmo. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, si me acompañan por favor, aquí se los leo, dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, dice: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y bueno, pues aquí vemos que todas las desastres naturales siempre van a tener alguna causa. Todas las situaciones que pasan en este mundo son por algo causado por algún pecado, por alguna situación de ese tipo. Y en este caso, sobre todo, y esto tiene que ver muy específicamente con el pueblo de Israel, Dios prometió al pueblo de Israel que si guardaban sus mandamientos, que guardaban el pacto, que Dios iba a bendecir la tierra, Dios iba a hacer que hubiese lluvias en su tiempo, que hubiese cosechas. O sea, son todas las promesas por la obediencia, pero también habría maldiciones por desobediencia. En este caso, Dios le está revelando a David que la sequía por 3 años consecutivos es por el pecado de Saúl, por lo que hizo Saúl al matar a los gabaonitas. A ver si recuerdan quiénes son los gabaonitas, a ver quién recuerda, a ver si Alexandra una vez más nos sorprende, Alexandra, o a ver quién se pone ahí en competencia con Alexandra, recordando quiénes eran los gabaonitas. Les doy una pista. Los gabaonitas, época de Josué. A ver, esperamos a la 1 y a las 2. Los gabaonitas. ¿Quién eran los gabaonitas? Bueno, les sigo leyendo y mientras les doy tiempo ahí para que contesten. Dice, ok, Misael García. Ya contestó Misael, muy bien. Misael, los que servían en el templo eran aguadores. Exactamente, llevaban el agua ahí en el tabernáculo y luego la llevarían en el templo. Dice, Gabriela también está. Gaby Grajet en Guatemala, qué gusto verte participativa aquí. Los gabaonitas eran los que se habían acercado con Josué, ok, sí, fueron unos con los que Josué hizo un pacto. Josué le dijo Dios le dijo a Josué que exterminara a todas las naciones cananeas, que llegara y que no hiciera pacto con ellas, que arrasara con todas las naciones cananeas. Algunas personas se preguntan por qué Dios le dio tremenda orden a Josué, y esto es porque la tierra estaba totalmente contaminada, la tierra de los cananeos. Todas estas 7 naciones que se mencionan ahí eran naciones que habían entrado en alianzas con los ángeles caídos.
Entonces esos ángeles caídos que se mencionan ahí en Génesis capítulo 6, entonces toda la tierra de Canaán estaba contaminada de esta raza de híbridos, había gigantes en la tierra. Recordemos que cuando fueron los espías que mandó Moisés, regresaron diciendo que fueran a recorrer la tierra, y estos que estaban ahí en la tierra se habían mezclado con gigantes. Por eso es que había muchos gigantes en la tierra. Así que, bueno, pues esa fue la razón de la orden, arrasar con todos esos pueblos contaminados que ya estaban corrompidos incluso genéticamente. Pero los gabaonitas andaban por ahí, ellos eran de cerca, pero fingieron que estaban lejos. Y bueno, pues como Josué hizo un pacto con ellos, un juramento, pues ya luego no se podía echar para atrás. Pero en tiempos de Saúl, dice aquí que Saúl, dice, versículo 2, le sigo leyendo en 2 de Samuel, capítulo 21, dice: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. En su celo por Israel y Judá, Saúl había procurado matarlos. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo: yo los daré. Perdonó al rey a Mefiboset. Y bueno, pues ahí dice que hacen esto. Los gabaonitas dicen: bueno, nos conformamos, no queremos hacerle daño a Israel, pero nos conformamos con juzgar a estos 7 descendientes de Saúl. Entonces David concede ahí su petición, y dice que todo eso sucedió cuando estaba por comenzar la siega de la cebada, la cosecha de la cebada. Y me llama la atención que el contexto tiene que ver con la cosecha de la cebada, que es justamente lo que estamos por iniciar a celebrar, a conmemorar. Después del primer día de los panes sin levadura, se comienza una cuenta de 50 días hasta llegar a la fiesta de Pentecostés. Esta cuenta se le llama la cuenta del Homer. El Homer es una medida que se tomaba, una medida de alrededor de 2 kilos de toda esta cosecha de la cebada. La cebada es alimento de animales. Se tomaba una medida de alrededor de 2 kilos y se presentaba ahí en el tabernáculo, se presentaba en el templo, y a partir de ahí se empezaba a contar. O sea, la cuenta del Homer marcaba el inicio de la cuenta de 50 días para llegar a Pentecostés. Así que bueno, pues era una ofrenda de gratitud por la cosecha de cebada. Y este Salmo 65 justamente habla del tema de la cosecha del segundo éxodo, lo que comienza en Pesaj, pero que va a culminar hasta Pentecostés. De hecho, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, simplemente es el arranque, es salir de la línea de arranque rumbo a Pentecostés. Diríamos que el clímax de la fiesta de Pentecostés, de la fiesta de la Pascua, o todo el propósito de la fiesta de la Pascua es con el objetivo de llegar a la fiesta de Pentecostés, que implica la boda con Dios, el pacto, el recibir los mandamientos. Y bueno, pues en el contexto de este salmo, David intercede por el pueblo de Israel porque estaban pasando por una sequía. ¿Por qué? Por no haber cumplido un pacto con una nación que hicieron. Efectivamente fueron engañados, efectivamente Josué fue engañado, pero estaba obligado a ser de testimonio, a cumplir sus compromisos, sus pactos. Pero bueno, pues a lo largo de la historia, Israel, por no cumplir sus pactos, ha recibido sequía, ha recibido castigos, y en ese contexto de juicio, de castigo para la nación de Israel, el rey David toma la responsabilidad del pecado de la nación, del pecado de Saúl incluso, y
él escribe este salmo clamando, pidiendo a Dios porque vuelva a haber lluvias y porque vuelva a haber bendición para todo el pueblo de Israel. Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí, ahí en el versículo 1, donde comienza diciendo: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y bueno, pues aquí en la traducción al español hay una palabra en hebreo que no se traduce. Solamente se tradujo: tuya es la alabanza en Sión, pero hay una palabra en hebreo que no se traduce al español, por alguna causa se le pasó ahí a los traductores. En algunas otras versiones de la Biblia sí aparece. En inglés, por ejemplo, en la versión King James sí aparece, pero aquí en español no aparece. Y es una palabra que en hebreo significa silencio. En otras palabras diría: tuya es la alabanza silenciosa en Sión. Tuya es la alabanza silenciosa en Sión, oh Dios. ¿Y cómo es eso que David comienza diciendo: tuya es la alabanza silenciosa en Sión? ¿Qué es lo que está expresando David al decir una alabanza? ¿Cómo puedes alabar a Dios en silencio? ¿Cómo puedes bendecir a Dios si la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre? Entonces, ¿cómo es que puede decir que en silencio se puede alabar a Dios? ¿Sabías que puedes alabar a Dios en silencio? Tuya es la alabanza silenciosa en Sión. ¿Cómo podemos alabar a Dios en silencio? A veces, y esto me pasa a mí, se los confieso, a mí me impresiona mucho la gente que expresa gratitud, que expresa alabanza. Me impacta mucho, me sorprende, y bueno, no solo a mí, yo creo que a muchos, cuando ves a una persona agradecida, cuando ves a una persona así que se desborda de alabanza y que dice palabras elocuentes, increíbles, pues es algo muy inspirador. Incluso el rey David, ¿quién mejor que el rey David, uno de los más grandes adoradores de la historia, que bueno, pues escribió pues muchísimos salmos? Gran parte del libro de los salmos fueron escritos por el rey David. Tiene un don el rey David, recibió ese don del Espíritu de Dios, de expresar gratitud, de expresar alabanzas con palabras hermosísimas. Hay gente que tiene ese don para escribir alabanzas. Pero en este caso David dice alabanza en silencio, alabanza silenciosa. Algo parecido a lo que sucedió cuando David recibió la noticia de que su descendencia de uno de sus descendientes, él iba a establecer un trono, Dios iba a darle un trono, una dinastía eterna, una dinastía perpetua. Un hijo de David se sentaría en el trono de Israel y su trono sería eterno y para siempre. ¿Y qué hizo David cuando supo esta noticia? ¿Cuáles fueron las palabras que expresó David? A ver si alguien recuerda qué palabras expresó David cuando se enteró que Dios lo había elegido para tener una dinastía eterna. David dijo una frase que ya se quedó para la historia, y es: ¿qué más puede añadir tu siervo a lo que tú has dicho que vas a hacer? O sea, ¿qué palabras, qué puedo añadir? ¿Qué más puedo decir? Y la alabanza silenciosa, y quiero que recuerdes siempre este principio, la alabanza silenciosa es aquella alabanza en la cual tú ya llegas a un clímax de gratitud en el cual ya no existen palabras adecuadas para expresar tu gratitud. Seguramente te ha pasado en algún momento que dices: bueno, pues es que la palabra gracias no alcanza para expresar todo lo que yo siento. Las palabras te amo, te bendigo, eres grande, qué bueno, o sea, ya no alcanzan las palabras. No hay lenguaje humano. Es más, sería casi como que una blasfemia, sería como algo totalmente inadecuado tratar de limitar la grandeza de Dios con nuestras palabras. No hay palabras que puedan expresar la grandeza de Dios. De hecho, en el momento que tú, por más que le alabes y le agradezcas y le digas, pues cada vez que tratas de definir a Dios o que tratas de describirlo, pues lo estás limitando, porque ya en el momento que lo tratas de describir ya lo limitas. Entonces, ¿cuál es esa alabanza que ya trasciende todo? Cuando ya es en silencio, cuando ya solo lloras, cuando ya solo sollozas, como algunos que están diciendo por ahí,
ya solo lloras, ya hay algo como una fuente que surge en ti. Hay una canción que me gustaba mucho, hay una fuente en mí que surge, una fuente de vida eterna, es un río de alabanza y de adoración, esa fuente que surge que ya no hay palabras. Entonces eso es lo que estaba experimentando el rey David. Tuya es la alabanza silenciosa en Sión, oh Dios. Y hay otro aspecto muy hermoso con respecto a esto de tuya es la alabanza en Sión. Y esto tiene que ver con una doctrina que hay que te dice que tú para orar, que tú cuando pidas algo tienes que confesar y tienes que declarar las cosas. Seguramente algunos que vienen de un contexto cristiano, sobre todo pentecostal, conocieron esa doctrina en que te dicen, no, es que tú lo confías, tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, tienes que declararlo para que te venga. Seguramente conocieron esa doctrina, esa doctrina que surgió a raíz de un libro que se hizo muy famoso, que vendió muchos millones de copias, que se llama Lo que dices recibes. Y de ahí, de ese libro, se derivó toda una doctrina en el cual se te decía, no confieses cosas malas, y no, mi chavo, y párale, y no digas cosas malas, y solo confiesa bendición, y habla bendición, y habla la palabra, y se va a dar, y lo que digas recibas. Bueno, esta doctrina hacía mucho énfasis en tener que decir lo que querías recibir. Sin embargo, vemos un texto en el libro de Génesis donde dice que Abraham manda a su siervo Eliezer, seguramente lo recuerdan. Abraham manda a su siervo Eliezer a conseguir una esposa para su hijo Isaac, y cuando va Eliezer para buscar una esposa al hijo de su amo, dice que cuando llega ahí ve a unas mujeres que están ahí acercándose a un pozo de agua. Él empezó a orar para que Dios le concediera la petición de su amo Abraham y le consiguiera una esposa para Isaac. Y dice ahí el texto que aún no habían salido las palabras de su boca, aún no había expresado las palabras, y ya Dios había contestado su petición.